Imagina ser obligada a casarte con un hombre frío, arrogante e incapaz de amar. Un juez temido por todos, que ve el mundo en blanco y negro. Ahora, imagina a ese mismo hombre, acostumbrado a juzgar y condenar, siendo desafiado por la dulzura y el coraje de la mujer que él creía poder controlar. Esta historia te atrapará de principio a fin, porque muestra que hasta el corazón más duro puede aprender lo que es amar de verdad. Quédate hasta el final para descubrir qué sucede cuando el poder, el orgullo y el destino ponen frente a frente al juez más implacable de la ciudad y a la mujer sencilla que fue capaz de juzgarlo con el sentimiento más fuerte del mundo: el amor. Si te gusta este contenido, apoya al canal. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que me motiva a traer cada vez más historias. El sonido de la campana de la pequeña iglesia de Santa Veridiana rompía el silencio de la mañana, resonando por las colinas y mezclándose con el curioso murmullo de los habitantes. Las ventanas se llenaban de rostros. Todos querían ver con sus propios ojos el acontecimiento que corría de boca en boca. La chica sencilla del pueblo, Amanda Souza, se estaba casando con el hombre más temido de la ciudad, el doctor Giovanni Figueira. El juez de semblante severo, conocido por no perdonar ni el más mínimo desliz. Amanda caminaba lentamente hacia el altar. El vestido blanco era sencillo, prestado por una vecina, y el velo corto apenas cubría su cabello castaño recogido a toda prisa. El ramo, improvisado con flores silvestres, temblaba en sus manos frágiles. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si fuera empujada hacia su propio destino. Giovanni la esperaba frente al sacerdote, erguido, impecable en su traje oscuro. Los ojos fríos, la postura rígida. Un hombre de 36 años, con la mirada de quien ya ha visto demasiado y siente demasiado poco. No había ternura en ese rostro, solo una tranquilidad cortante, casi arrogante. El sacerdote decía las palabras del sacramento, pero Amanda apenas las oía. Todo parecía distante, amortiguado, como si el tiempo se hubiera detenido solo para presenciar su resignación. Cuando el sacerdote le pidió que respondiera con el sí, su voz salió débil, casi un susurro. Giovanni respondió con firmeza. Un sí, que sonó más a veredicto que a promesa. Nadie sabía a ciencia cierta cómo había ocurrido ese matrimonio. Algunos decían que Amanda había sido vendida, otros que el juez, presionado por sus superiores, necesitaba una esposa para mantener la imagen de hombre respetable y confiable. La verdad era cruel y sencilla. La joven había sido obligada. Todo comenzó cuando el padre de Amanda, el señor Ottavio, enfermó. El hombre, trabajador y bondadoso, gastó los últimos ahorros en medicinas que apenas sirvieron. Las deudas se acumularon. Cuando la madrastra, Marcia, se dio cuenta de que podían perder la casa, aceptó un acuerdo propuesto por un abogado de la ciudad. Giovanni pagaría todas las deudas y garantizaría el tratamiento de Ottavio a cambio de un matrimonio. Amanda lloró, imploró, suplicó que la dejaran elegir su camino. Pero la respuesta fue el silencio de la madre interesada y el débil gemido del padre, pidiéndole que aceptara. «Hija, es solo un matrimonio en papel», murmuró el anciano con voz ahogada. «Si es para salvarme, acepta. Siempre has sido más fuerte de lo que crees». Esas palabras fueron el golpe final. Y ahora, frente al altar, Amanda intentaba convencerse de que aquello era solo una formalidad que podría soportar, que de alguna manera encontraría un modo de seguir respirando, incluso dentro de una vida que no había elegido. Después del matrimonio, el coche negro del juez los llevó a la mansión Figueira. El viaje fue silencioso. Amanda miraba por la ventana,
viendo el campo desaparecer y dar paso a las calles anchas, a las casas de piedra, a las luces de la ciudad. Giovanni, a su lado, mantenía la mirada fija en la carretera, como si el simple acto de conversar fuera un lujo que no tenía intención de conceder. Cuando llegaron, Amanda se quedó inmóvil ante la alta puerta de hierro. La mansión era imponente, rodeada por un jardín perfectamente cuidado, pero había algo sombrío en ese lugar. Las ventanas parecían ojos observando cada uno de sus pasos. Una empleada abrió la puerta, haciendo una ligera reverencia. «Bienvenido, doctor». Y, echando una mirada de arriba abajo a Amanda, completó con frialdad. «Y usted también, señora». Amanda entró con pasos inciertos. El interior de la casa era lujoso, pero frío. Ningún cuadro colorido, ninguna flor. Las cortinas pesadas bloqueaban la luz del sol y el aire olía a madera envejecida y a distancia. Giovanni entregó su sombrero al mayordomo y se giró hacia ella. «Hay 2 habitaciones en el pasillo principal. La suya es la última a la derecha». «¿Quiere decir que no vamos a compartir la misma habitación?», preguntó ella sin poder ocultar el temblor en su voz. Él mantuvo la expresión inalterada. «Este matrimonio fue un acuerdo, Amanda. No hay espacio para romanticismos». Las palabras cayeron como hielo sobre su pecho. Amanda solo asintió, tragando el nudo en la garganta. «Entendido, doctor». Él se quedó en silencio por un momento. Tal vez esperó una reacción, pero ella se mantuvo firme, a pesar de sus ojos llorosos. Por alguna razón, esa calma irritó a Giovanni. Quizás porque, en su interior, una parte de él había esperado que ella llorara, gritara, lo confrontara. Pero ella solo lo miraba con dignidad. Esa noche, Amanda se sentó en la cama y miró por la ventana. Afuera, el viento mecía los árboles y hacía crujir la puerta. Dentro de la habitación, el silencio era casi insoportable. Apoyó la frente en las manos y dejó que las lágrimas finalmente llegaran. «Padre, espero que estés bien», susurró. «Yo cumplí mi parte». Mientras tanto, en el otro extremo de la casa, Giovanni trabajaba en su despacho, rodeado de pilas de expedientes y el tenue brillo de una lámpara. Intentaba concentrarse en las páginas, pero el recuerdo de la voz de ella, temblorosa, herida, resignada, lo perseguía. Por un instante, levantó la mirada y la posó sobre la copa de vino intacta. La bebida reflejaba su imagen, fría, impasible. Pero por primera vez en años, un detalle lo incomodaba. Había un peso extraño en su pecho, algo que no sabía nombrar. Suspiró, cerró los ojos y se recostó en la silla. «Es solo un contrato», se repitió a sí mismo. «Mañana todo volverá a la normalidad». Pero en algún lugar dentro de él, Giovanni sabía que esa mujer de voz suave y mirada firme había traído algo que el tiempo y la soledad habían borrado. Una molestia buena, casi humana. Y, sin darse cuenta, el juez implacable sintió que el primer hilo del cambio comenzaba a formarse. Silencioso, invisible, inevitable. La primera mañana, en la mansión Figueira, comenzó envuelta en un silencio extraño, casi hostil. El reloj de la sala marcaba las 7 cuando Amanda despertó, sintiendo el corazón pesado. Durante toda la noche, el sonido distante de la lluvia tamborileando en las ventanas había acompañado sus pensamientos, como si el propio cielo lamentara el destino que se había visto forzada a aceptar. La habitación donde había dormido parecía una jaula dorada, amplia, con largas cortinas y sábanas suaves, pero fría e impersonal. Ningún rastro de cariño, ninguna flor, nada que recordara un hogar. El aire olía a madera encerada y soledad. Al levantarse, Amanda notó una pila de vestidos dejada sobre el sillón, acompañada de una nota de caligrafía impecable.
adecuados para la rutina de la casa. G. Nada más. Ningún buenos días, ninguna firma afectiva, solo una inicial, como si ella fuera una empleada nueva. Amanda respiró hondo. Estaba agradecida por la oportunidad de mantener a su padre con vida, pero aún se sentía asfixiada por la frialdad de todo aquello. Bajó las escaleras con pasos ligeros, intentando memorizar el camino entre los pasillos idénticos. En el comedor, una mesa abundante la esperaba. Frutas frescas, café caliente, pan recién salido del horno. Y al otro lado, sentado en silencio, estaba Giovanni. El periódico abierto ante él servía de escudo entre los dos. «Buenos días, doctor», dijo ella, con voz baja y respetuosa. Él levantó los ojos por un breve segundo, solo lo suficiente para mirarla. «¿Durmió bien?», preguntó con un tono neutro, sin emoción. «Sí, gracias». «Óptimo». Volvió su atención al periódico. Amanda se sentó y tomó un sorbo de café, tratando de disimular su incomodidad. Sus manos temblaban ligeramente sobre la taza. Giovanni pasó otra página, pero sus ojos no parecían concentrarse en las letras. Sentía la presencia de ella de manera incómoda, como un perfume nuevo en una sala donde el aire siempre había sido puro y predecible. «Necesito que entienda algunas cosas», dijo él, después de un largo silencio. «La vida en esta casa sigue una rutina rígida. Tengo horarios definidos y compromisos ineludibles. Espero lo mismo de quien vive bajo este techo». Amanda asintió, manteniendo la mirada baja. «Claro, haré lo posible para no molestar». Giovanni la observó durante unos segundos. Había algo en su voz que lo desconcertaba. No era sumisión. Era calma, una serenidad difícil de descifrar. «No se trata de molestar, sino de comprender límites», completó él, más seco de lo que pretendía. Ella tragó saliva y respondió solo: «Entendido, doctor». El resto del café transcurrió en silencio. El sonido de los cubiertos era la única cosa viva en ese ambiente. Giovanni se fue primero, ajustándose el saco y tomando su maletín del aparador. Antes de cruzar la puerta, le lanzó una última mirada, como si quisiera asegurarse de que ella había entendido quién mandaba allí. Amanda permaneció sentada un rato, sintiendo el corazón encogido. Miró las paredes, llenas de retratos antiguos, de jueces y militares, y se dio cuenta de que todos esos rostros serios parecían observarla con desaprobación. Respiró hondo y se levantó. Si iba a vivir allí, aprendería a transformar el silencio en compañía. Durante la mañana intentó ayudar en la cocina, pero la ama de llaves, doña Vera, la detuvo con frialdad. «Usted no necesita ocuparse de estas cosas. Me gusta mantenerme útil», respondió Amanda, forzando una sonrisa. «Entonces, manténgase útil sin perturbar el ritmo de la casa», replicó la mujer, dándole la espalda. Esa humillación discreta la hirió más de lo que le gustaría admitir. Aún así, Amanda prefirió el silencio a la discusión. Fue al jardín. El aire fresco y el sonido de los pájaros le devolvieron un poco de la paz que la mansión parecía tragarse. Mientras cuidaba las flores, recordó a su padre, las risas sencillas de las tardes de domingo, el olor a pan recién horneado. Ese recuerdo le dio fuerzas. Más tarde, Giovanni regresó. Ella lo vio por la ventana, el coche negro deteniéndose frente a la entrada, el chófer abriendo la puerta, el hombre de traje impecable bajando con semblante concentrado. Cruzó el vestíbulo sin notar que Amanda lo observaba, y el firme sonido de sus pasos resonó por el pasillo como un recordatorio de quién era el dueño de esa casa y de cómo el poder y la soledad parecían ir de la mano en él. En la cena de esa noche, el ambiente siguió siendo formal. Amanda se sirvió con cautela, sin atreverse a iniciar una conversación. Giovanni, sin embargo, la observaba de forma casi involuntaria. Notaba la forma en que cortaba el pan, su postura erguida, su manera tímida de mirar alrededor,
como si cada detalle fuera todavía un territorio nuevo y peligroso. En un momento dado, rompió el silencio. ¿Pretende seguir escondiéndose en el jardín todos los días? Amanda levantó la mirada, sorprendida. No me escondo. Me gusta el aire libre. Las flores me calman. Un pasatiempo demasiado simple para alguien que ahora vive aquí. A veces, la simplicidad es todo lo que queda cuando la vida nos quita las elecciones, respondió firme y con la mayor educación. Giovanni se quedó mudo por unos segundos. Esas palabras tocaron algo dentro de él, un punto que ni siquiera sabía que todavía existía. La serenidad de ella era provocadora, no porque desafiara su autoridad, sino porque lo hacía reflexionar. Carraspeó, intentando recuperar su tono de mando. Es libre de usar el jardín como quiera. Solo le pido que no interfiera en la rutina de la casa. No se preocupe, doctor. Sé cuál es mi lugar. Y entonces ella sonrió, una sonrisa corta, contenida, pero que lo desconcertó inexplicablemente. Giovanni desvió la mirada, levantándose de la mesa. Buenas noches. Ella observó mientras él se iba. Cuando el sonido de sus pasos se perdió por el pasillo, Amanda soltó el aire que tenía atrapado en los pulmones. Buenas noches, Giovanni, susurró suavemente, como si probar su nombre en su boca fuera un secreto. Más tarde, ya en su despacho, Giovanni abrió un expediente, pero las letras parecían borrosas. No podía concentrarse. La frase de Amanda martilleaba en su mente. La simplicidad es todo lo que queda cuando la vida nos quita las elecciones. Apoyó los codos en la mesa y se pasó las manos por la cara. No entendía por qué esa mujer lo incomodaba tanto. Quizás era porque ella no le temía, no de verdad. Había en sus ojos algo que él no podía juzgar, una fuerza silenciosa que lo desarmaba. Al otro lado de la casa, Amanda intentaba dormir. El sonido distante del reloj marcaba cada segundo de la nueva vida que aún no comprendía. Y sin darse cuenta, mientras el sueño la envolvía, algo dentro de ella también comenzaba a cambiar. Detrás del dolor, el miedo y la resignación, una semilla silenciosa germinaba. El inicio de algo que ningún contrato podría borrar. El presentimiento de que quizás ese hombre tan frío aún tenía un corazón. Las horas se arrastraban lentamente dentro de la mansión Figueira. La rutina era meticulosa. Giovanni salía temprano para el tribunal, el sonido de los neumáticos de su coche desapareciendo por la carretera, y solo regresaba cuando el sol ya se escondía detrás de las colinas. Amanda se quedaba sola en la casa, rodeada de silencios. A veces pensaba que el reloj de la sala sonaba más fuerte a propósito, solo para recordarle que el tiempo pasaba. Pero la vida, allí dentro, permanecía inmóvil. Intentaba ocupar los días con tareas sencillas, leía libros que encontraba olvidados en la biblioteca, ayudaba a los jardineros y, siempre que podía, visitaba a su padre en el hospital. Él estaba mejor, pero aún frágil. Era el único consuelo que tenía, saber que el sacrificio había valido la pena. Aún así, cada vez que lo veía, sentía el peso del precio pagado, el anillo frío en su dedo, el título de esposa que no representaba amor alguno. Una mañana, mientras cuidaba las flores, recibió una nota urgente. Su padre necesitaba nuevas medicinas y su madrastra, Marcia, alegaba no tener dinero. A Amanda se le revolvió el estómago. Corrió al despacho de Giovanni, pero se detuvo ante la puerta cerrada. Él odiaba las interrupciones. Respiró hondo, reunió coraje y llamó suavemente. «Adelante». Su voz sonó seca. Ella entró con el papel arrugado entre los dedos. Giovanni estaba inclinado sobre una pila de documentos, con el rostro serio, las mangas de la camisa dobladas. Incluso distraído, emanaba autoridad. «Necesito hablar con usted, doctor», comenzó ella con voz temblorosa. «Es sobre mi padre. Sus medicinas se han acabado y yo...»
Quería pedir una pequeña suma solo esta vez. Giovanni levantó los ojos por encima de sus gafas. No recuerdo haber autorizado gastos fuera de lo previsto. Lo sé, pero él lo necesita. Juro que devolveré la cantidad tan pronto como pueda. ¿Devolver? Arqueó una ceja con ironía. ¿Y cómo exactamente piensa devolverlo, Amanda? ¿Con flores del jardín? Esa frase la hirió, pero ella intentó mantener la calma. Solo quería ayudar, y yo solo quiero orden, replicó él, levantándose. Ya pago las deudas de su padre, mantengo esta casa y su comodidad. Si eso no es suficiente, quizás se ha equivocado sobre el tipo de acuerdo que hicimos. Las palabras la cortaron como una cuchilla. Amanda sintió que le ardía la garganta. No se trata de comodidad, doctor. Se trata de humanidad. Él la miró fijamente, sorprendido por su osadía. Humanidad es lo que le ofrecí cuando la saqué de la pobreza. Amanda respiró hondo, intentando contener las lágrimas. No fue humanidad. Fue control. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Giovanni la miraba, incrédulo. No estaba acostumbrado a que lo confrontaran, y mucho menos ella. «Cuidado con lo que dice», advirtió él, con voz baja y peligrosa. «No tolero la insolencia». Amanda sintió el miedo recorrer su cuerpo, pero no retrocedió. «No estoy siendo insolente, estoy diciendo lo que siento». Giovanni desvió la mirada, irritado. «La conversación ha terminado». Volvió a la mesa, tomó su pluma y fingió leer. Amanda se quedó allí, de pie, sintiendo la humillación subir como un nudo en la garganta. ¿No va a escucharme ni por un minuto? Ya he escuchado suficiente. Esas palabras fueron el empujón final. Amanda dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Pensé que, detrás de ese traje y esas leyes, había un hombre capaz de compasión. Pero me equivoqué. Y se fue. Antes de que las lágrimas comenzaran a caer, Giovanni se quedó inmóvil. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el despacho. Intentó concentrarse en el expediente que tenía delante, pero las palabras de ella lo perseguían como martillos silenciosos. Fue control. Por la tarde, mientras trabajaba en el tribunal, no podía librarse de esa sensación incómoda. Había pasado toda su vida juzgando a los demás, pero, por primera vez, sentía que quizás el culpable era él. Cuando regresó a casa, el ama de llaves lo esperaba en el pasillo. «Doctor, hay algo que necesita saber. La señora Amanda envió dinero esta mañana para el hospital». Giovanni se detuvo de repente. «¿Dinero? ¿De dónde?» «Del valor mensual destinado a los gastos de la casa. El dinero que usted deja para mí». Un escalofrío le recorrió la espalda. La sangre le subió al rostro, así que ella realmente lo tomó sin permiso. Apretó los puños, furioso, pero no sabía si la rabia era hacia ella o hacia sí mismo. Entró en el despacho y esperó. Cuando Amanda apareció, él se giró lentamente, con la mirada gélida. «¿Quiere explicarme lo que hizo?» Ella se congeló. «Yo solo intenté ayudar a mi padre, con el dinero de esta casa, sin consultarme. Dejé una nota, pero usted estaba ocupado». «¿Ocupado?», repitió él, riendo, sin humor. «¿Eso le da derecho a actuar como quiera?» Ella intentó hablar, pero la voz le falló. «No robé. Fue solo un préstamo». «¿Préstamo?». Dio un paso adelante, alzando la voz. «¿Cree que puede entrar en mi vida, tocar lo que es mío y encima justificarse?» Las lágrimas finalmente rompieron el control. Amanda comenzó a llorar, intentando hablar entre sollozos. «Yo no sabía qué hacer. Mi padre está enfermo, doctor. Yo solo no podía quedarme quieta». Giovanni sintió que se le revolvía el estómago. Las lágrimas de ella lo desarmaron de una manera que no esperaba. Intentó mantener su autoridad, pero el sonido del llanto, sincero, descontrolado, lo golpeó. «Deje de llorar», murmuró, pero la voz le salió débil.
Ella levantó el rostro, con los ojos llenos de lágrimas. Usted no lo entiende, ¿verdad? Yo no pedí estar aquí. No pedí este matrimonio, ni esta vida. Solo quería que me viera como una persona, no como una carga. Giovanni abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Esas frases dichas con tanto sentimiento lo dejaron sin aliento. Amanda se secó las lágrimas con el dorso de la mano y completó. Nunca quise su dinero. Solo quería poder respirar, sin sentir que le debo algo todo el tiempo. Y sin esperar respuesta, salió. El silencio que quedó fue ensordecedor. Giovanni se quedó parado en medio del despacho, con el corazón latiendo rápido. Por primera vez sintió culpa, verdadera culpa. Esa noche no pudo dormir. Caminó por la casa vacía, escuchando el eco de sus propios pasos. Pasó frente a la habitación de ella, dudó, y se quedó unos segundos parado frente a la puerta cerrada. Del otro lado, el sonido amortiguado de un llanto contenido lo hizo cerrar los ojos. Un apretón le invadió el pecho. Él, el hombre que creía controlar el destino de los demás, ahora era prisionero de su propia conciencia. Volvió al despacho, se sentó en el sillón y miró la oscuridad. Las palabras de ella lo perseguían como una sentencia. Solo quería que me viera como una persona. Y por primera vez en muchos años, el juez implacable se preguntó si había perdido algo esencial: el don de sentir. Esa madrugada, cuando el primer rayo de luna atravesó la ventana, Giovanni decidió algo que lo cambiaría todo. Al día siguiente, intentaría reparar el mal que había causado. Pero lo que aún no sabía era que ese arrepentimiento sería solo el primer paso de lo que se convertiría en su propio juicio. El amanecer llegó suave sobre la mansión Figueira, bañando de dorado las paredes frías y los jardines húmedos por la niebla de la madrugada. Amanda despertó temprano, como siempre, pero esa mañana algo en ella era diferente. El pecho aún le dolía por lo que había oído la noche anterior, pero también había una extraña serenidad. El tipo de calma que viene cuando ya no hay nada que perder. Se levantó, se puso un vestido azul sencillo y fue al jardín. La brisa ligera le tocaba el rostro mientras ella arreglaba los pétalos marchitos y retiraba las hojas secas con las puntas de los dedos. Eso la hacía sentirse viva, útil, conectada con algo que no fuera dolor. Mientras regaba las flores, pensaba en las palabras de Giovanni, en cómo él conseguía herir con una frase y, aun así, despertar en ella algo que ni siquiera sabía nombrar. Desde el interior del despacho, Giovanni observaba por la ventana. Había estado allí desde antes de que saliera el sol, incapaz de dormir. Los papeles que tenía delante yacían intactos. Sus pensamientos, sin embargo, no le daban tregua. La imagen de Amanda llorando, el rostro bañado en lágrimas, los ojos humedecidos de dignidad herida, lo perseguía como una sentencia que no podía borrar. Por instinto, se acercó a la ventana y se quedó parado, observándola. El vestido azul se movía ligeramente con el viento, y el sol recién nacido hacía brillar las gotitas de agua en las flores que ella tocaba. Era una escena tan sencilla, y aún así había algo hipnotizante allí. Por primera vez, él no veía a Amanda como parte de un acuerdo o de una obligación, sino como una mujer real. Una mujer que sufría, pero que, de alguna manera, aún conseguía sonreírle al mundo. Cuando Amanda notó la sombra en la ventana, se detuvo. Giovanni se alejó rápidamente, sintiéndose atrapado en el acto, como si observarla fuera una invasión. Se pasó las manos por la cara y respiró hondo. Ridículo, pensó. Es solo compasión. Pero su corazón acelerado lo desmentía. Poco después, decidió bajar. La encontró todavía en el jardín, arrodillada frente al macizo de rosas. Por un momento, dudó. Su orgullo le decía que la ignorara,
que siguiera adelante, que mantuviera la cómoda distancia de la jerarquía. Pero algo dentro de él, algo nuevo, frágil, lo hizo hablar. «Buenos días». Amanda levantó la mirada, sorprendida. «Buenos días, doctor». Giovanni hizo un ligero gesto con la cabeza, acercándose un paso. «No es necesario que me llame doctor todo el tiempo». Ella parpadeó, confundida. «¿Cómo debo llamarlo, entonces?» Él dudó antes de responder. «Giovanni es suficiente». Amanda asintió, aún sin entender el motivo del cambio repentino, pero una parte de ella sonrió por dentro. «Está bien, Giovanni». El nombre sonó diferente cuando salió de sus labios. Más humano, más íntimo. Giovanni sintió que se le revolvía el estómago, como si el sonido lo tocara de una manera que no sabía manejar. «Las flores se ven mejor hoy», dijo él, intentando disimular su inquietud. «Es que hablo con ellas», respondió ella con una sonrisa tímida. «Creo que las palabras amables ayudan a que cualquier cosa florezca». Giovanni la miró por un momento, intrigado. «Palabras amables, ¿eh? Hace tanto tiempo que no sé lo que es eso». «Tal vez solo ha olvidado cómo suenan». El comentario lo tomó por sorpresa. Casi se rió. «¿Casi? ¿Tiene el valor de decirme eso?» «No es valor, es verdad», respondió ella, todavía sonriendo, sin miedo. Giovanni desvió la mirada, intentando ocultar la sonrisa que amenazaba con aparecer. «Usted es diferente a todo lo que imaginé, Amanda». «¿Eso es un cumplido o una advertencia?», replicó ella, arqueando ligeramente una ceja. «Todavía no lo sé», respondió él, sincero. Por un instante, el silencio se instaló entre los dos. Pero era un silencio ligero, lleno de algo nuevo. En los días siguientes, la rutina de la casa comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. Giovanni empezó a tomar el desayuno más tarde, solo para coincidir con la hora en que Amanda bajaba. A veces, inventaba excusas para pasear por el jardín o por la biblioteca cuando ella estaba cerca. Y Amanda, aunque intentaba negárselo a sí misma, se daba cuenta. Empezó a notar que su mirada se detenía un poco más. El tono de su voz era menos rígido. La forma en que él siempre parecía buscar un pretexto para iniciar conversaciones triviales. Una tarde lluviosa, Giovanni la encontró en la biblioteca. Ella estaba de pie frente a un estante alto, leyendo los títulos en voz baja. Cuando intentó alcanzar un libro más arriba, se desequilibró. Él la sujetó instintivamente por la cintura, evitando la caída. El toque fue rápido, pero suficiente para paralizar a los dos. Los ojos de Amanda se alzaron hacia los de él, tan cerca que ella pudo sentir el ligero olor del perfume amaderado mezclado con el calor de su piel. Giovanni tragó saliva, sin moverse. «Yo», comenzó ella, nerviosa. «Creo que no alcanzo sola». Él soltó una ligera risa, tomó el libro y se lo entregó. «Entonces pídeme ayuda la próxima vez». «Estoy acostumbrada a resolverlo todo sola», respondió, mirando el libro en sus manos. «Sí, me di cuenta», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Sus miradas se cruzaron por un instante más. Había allí un reconocimiento silencioso, como si dos mundos, tan diferentes, finalmente se vieran de verdad. Más tarde, Giovanni subió a su despacho y se quedó mirando el libro en las manos de ella. La Dama de las Camelias, una novela sobre amor y redención. Sonrió para sí mismo, escéptico, y pensó: la redención es cosa de literatura, no de hombres como yo. Pero al cerrar los ojos, vio de nuevo el rostro de ella, y por primera vez deseó que el mundo real pudiera parecerse un poco a las historias de los libros. Esa noche, la cena fue diferente. Amanda habló más, contó historias de su infancia, y Giovanni la escuchó sin prisa. Cuando ella habló de su padre, los ojos de él se suavizaron, y al final de la comida, antes de que ella se levantara, él dijo algo que nunca le había dicho a nadie. «Gracias». Amanda se detuvo, sorprendida. «¿Por qué?» «Por recordarme que esta casa todavía tiene vida»,
Ella sonrió emocionada y salió de la sala con el corazón acelerado. Giovanni se quedó allí, solo, observando la copa de vino que tenía delante. Una leve sonrisa se escapó. Por primera vez, ese silencio que tanto amaba parecía confortable, y dentro de él un pensamiento persistía en surgir. Peligroso, dulce e inevitable. Ella estaba cambiando todo. Los días siguientes pasaron como un susurro. Amanda comenzó a notar pequeñas transformaciones que, al principio, creyó que eran coincidencias. Giovanni, el juez rígido e impasible, ahora parecía más humano. Ya no comía solo, ni se encerraba en su despacho durante horas. A veces, ella lo veía observando el atardecer por la ventana de la biblioteca, como si finalmente se diera cuenta de la belleza de los colores que siempre había ignorado. Otras veces, lo sorprendía sonriendo. Una sonrisa breve, contenida, casi tímida, pero verdadera. Para Amanda, aquello era confuso. Desde que llegó, había aprendido a controlar su corazón, a esconder sus sentimientos bajo el manto de la gratitud y la obediencia. Pero la mirada de Giovanni estaba comenzando a romper ese control. Cuando él la llamaba por su nombre, sin el tono autoritario, sin el «Señora Figueira», ella sentía que su pecho reaccionaba. Era como si, en lugar de una palabra, él pronunciara una caricia. Esa mañana, la casa estaba silenciosa. Giovanni aún no había salido para el tribunal, y Amanda, sin darse cuenta, tarareaba suavemente mientras preparaba flores para el centro de la mesa. El ligero sonido de la melodía se escapaba por la sala. Él bajó las escaleras sin hacer ruido y se detuvo en medio del pasillo, observándola de lejos. Amanda, con el pelo recogido de forma sencilla y la luz de la mañana tocándole el rostro, parecía pertenecer a ese lugar. Había una suavidad en sus movimientos que hacía imposible no detenerse. Giovanni se quedó parado solo mirando, no como juez, no como jefe, sino como hombre. Cuando ella se giró y lo vio allí, se sobresaltó. Yo no lo vi llegar, Giovanni. Continúa, dijo él con una leve sonrisa. Tu voz parece llenar esta casa de luz. Amanda se rió con timidez. Canto para espantar el silencio. Es demasiado pesado. Sé bien lo que es, murmuró él. Durante años pensé que el silencio era sinónimo de paz. Ahora me doy cuenta de que, a veces, es solo soledad disfrazada. Los dos se quedaron en silencio, irónicamente unidos por él. Giovanni dio un paso adelante y observó las flores. ¿Son para la cena? Sí. Pensé que la mesa necesitaba algo vivo. Y lo conseguiste, respondió, mirando no las flores, sino a ella. Amanda desvió la mirada, con el corazón acelerado. Durante la cena, Giovanni mantuvo la conversación ligera. Preguntó por su padre, por los libros que estaba leyendo. E incluso contó una historia divertida sobre un becario torpe en el tribunal. Algo impensable semanas atrás. Amanda se rió, sorprendida por su sentido del humor. No sabía que usted... Se detuvo y corrigió. Que tú sabías contar historias. Giovanni arqueó una ceja, fingiendo ofensa. ¿Y qué esperabas de mí? ¿Un hombre que solo habla de leyes y reglas? Se rió. Pues sí. A veces hasta yo me olvido de que todavía sé reír. Los dos rieron juntos, y la risa resonó por la sala, ligera y natural. Amanda sintió que su cuerpo se relajaba. Por primera vez desde que había entrado en esa casa, no se sentía una intrusa. Se sentía vista. Después de la cena, Giovanni ofreció café. Se sentaron en la sala de estar, frente a la chimenea. Amanda observaba el fuego bailar, y él la observaba en silencio. Había algo hipnótico en ese instante. ¿Puedo preguntarte algo, Amanda?, dijo él, de repente. Claro, ¿todavía me odias? La pregunta la tomó por sorpresa.
Yo nunca te odié, Giovanni. Tenías todos los motivos para hacerlo. Fui injusto, frío, cruel incluso. Amanda lo miró con calma. Sí, lo fuiste. Pero aprendí que el odio es un veneno que uno bebe esperando que el otro muera. Giovanni se quedó en silencio, impresionado. Hablas como si hubieras vivido 100 vidas. Él la sonrió. A veces, el dolor envejece más que el tiempo. Esas palabras lo golpearon de lleno. Giovanni bajó la mirada, sintiendo el peso de todo lo que ella había dicho y de todo lo que él había hecho. Quisiera poder borrar algunas cosas, confesó con voz baja. Nadie borra lo que pasó, Giovanni, pero se puede reescribir lo que viene después. Él levantó los ojos y por un instante vio en ella todo lo que siempre había buscado y nunca había encontrado. En nadie, ¿verdad? Eres más fuerte que yo, Amanda. No. Solo aprendí a sobrevivir cuando nadie más creía que yo lo lograría. Giovanni se acercó un poco más. El fuego proyectaba reflejos dorados sobre el rostro de ella y el aire parecía vibrar entre los dos. Si te hubiera conocido en otro momento, comenzó, pero no terminó. Amanda contuvo la respiración. ¿Y qué cambiaría? Todo, respondió él, firme. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de algo que no sabía definir. Él se dio cuenta y le tocó la mano. Amanda, perdóname por haberte hecho llorar. Ella le sostuvo la mano a cambio, el gesto tierno y valiente. Te perdono. Las palabras flotaron en el aire y Giovanni sintió que algo se rompía dentro de él. Una barrera invisible, construida por años de orgullo. Por primera vez, el juez no juzgaba. Sentía. Un trueno distante cortó el cielo. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando las ventanas, y el sonido parecía un suave eco de la emoción que flotaba entre ellos. Amanda sonrió, y Giovanni se levantó, yendo hacia la ventana. Se quedó allí, mirando la tormenta, y luego se giró hacia ella. Cuando te conocí, pensé que eras como todas las demás personas que han pasado por mi vida. Alguien que quería algo de mí. Pero me equivoqué. Ella frunció el ceño. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Él caminó hacia ella, deteniéndose a pocos pasos de distancia. Tus lágrimas. Amanda se quedó inmóvil. ¿Mis lágrimas? Sí, ellas me mostraron que todavía era capaz de sentir. El aire se volvió denso. Su mirada se encontró con la de ella. Y en ese instante ya no había juez ni esposa por obligación. Solo había un hombre y una mujer tratando de entenderse. Giovanni respiró hondo, luchando contra el impulso de tocarle el rostro, pero no resistió. Pasó los dedos suavemente por su mejilla y Amanda cerró los ojos. Prometo que, si un día vuelves a llorar, no será por mí, dijo él con sinceridad. Amanda abrió los ojos y sonrió, con lágrimas contenidas. Entonces no me hagas promesas, solo cúmplelas. Giovanni se rió suavemente. Hablas como si no me tuvieras miedo. Ya lo tuve, respondió ella. Pero descubrí que, detrás de ese traje, existe alguien que solo necesitaba perdón. Giovanni se quedó en silencio. Quería decir más, pero las palabras no parecían suficientes. Entonces, solo se sentó a su lado de nuevo. Y, por primera vez, se quedaron allí juntos, observando el fuego que ardía en la chimenea. El mismo fuego que, sin darse cuenta, ahora también ardía dentro de ellos. La lluvia de esa noche persistió hasta el amanecer, dejando el jardín empapado y el aire impregnado de un dulce perfume de tierra mojada. Giovanni se despertó temprano, sin saber a ciencia cierta por qué. Quizás era el sonido del viento, o quizás el eco de las palabras de Amanda, que aún resonaban en su mente como una confesión silenciosa. Durante el café, no pudo concentrarse en el periódico. Las letras se le mezclaban ante los ojos, mientras la imagen de ella, la sonrisa contenida, los ojos húmedos y el toque suave de sus manos, se empeñaba en reaparecer. Había una inquietud dentro de él, un tipo de ansiedad que no sentía hacía años, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo estaba a punto de cambiar. Amanda,
por su parte, pasaba la mañana en la biblioteca. El sonido suave de la lluvia y el olor a libros antiguos la hacían sentir acogida. Estaba leyendo un romance de Dumas, uno de esos que hablaban sobre segundas oportunidades. Las palabras parecían reflejar su propia vida. Y, aunque intentaba negarlo, el nombre de Giovanni aparecía en sus pensamientos más veces de lo que le gustaría admitir. Cuando él entró en la biblioteca, ella se sobresaltó ligeramente. Giovanni, yo no me di cuenta de que usted se detuvo y corrigió. De que tú estabas ahí. Él sonrió ligeramente, una sonrisa rara, casi tímida. No quería asustarte, ¿puedo? Ella asintió y él se acercó, observando el libro que ella leía. El Conde de Montecristo, murmuró, reconociendo el título. Un hombre que fue traicionado, encarcelado, y luego encontró la redención. Me gusta porque, a pesar de todo, aún creía en el amor, dijo Amanda, cerrando el libro. Incluso después de tanto sufrimiento, todavía era capaz de sentir. Giovanni la observó por un instante sin responder. ¿Crees que personas así existen de verdad?, preguntó. Creo que sí, respondió ella, mirando el fuego de la chimenea. Solo se necesita valor para perdonar, y más aún, para amar. Giovanni desvió la mirada. Esas palabras lo atravesaron como una cuchilla. Había en ellas una dulzura que él no sabía manejar y una verdad que lo hacía odiarse un poco por no haberla comprendido antes. Valor, repitió él. Tal vez sea eso lo que siempre me ha faltado. Amanda lo miró, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Giovanni, el hombre que todos veían como inquebrantable, parecía humano. Por primera vez, ella lo vio sin la máscara del juez, y detrás de ella había un hombre cansado, herido, arrepentido. Todos tienen miedo de sentir, dijo ella con un tono suave. Pero quien se esconde del amor, también se esconde de su propia vida. Giovanni se quedó en silencio, mirándola de una manera que hizo que el corazón de Amanda latiera más rápido. Hablas de amor como si creyeras en él, dijo él, casi en un susurro. Y tú hablas como si hubieras olvidado. Los dos se miraron fijamente por un largo instante. El sonido de la lluvia se mezclaba con el crepitar de la leña y el tiempo pareció detenerse. Giovanni se acercó más con pasos lentos hasta quedar delante de ella. «Amanda», comenzó, pero la voz le falló. Ella levantó la mirada, confusa, y lo vio dudar, como si estuviera librando una batalla interna. «¿Qué pasa?» «Nada», respondió, retrocediendo un paso. «Olvídalo». Ella lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Algo en él estaba cambiando. Ella lo sabía, pero Giovanni todavía luchaba contra lo que sentía. Era como si el deber y el deseo libraran una guerra dentro de él, y ninguna de las partes estuviera dispuesta a rendirse. En los días siguientes, la distancia entre los dos se volvió paradójicamente menor y más peligrosa. No intercambiaban declaraciones, pero las miradas lo decían todo. Cuando Giovanni pasaba por el pasillo y sus ojos se encontraban, había un silencio cargado de significado. Cuando ella dejaba el café sobre la mesa, el breve toque de sus manos parecía durar una eternidad. Una tarde, el destino decidió intervenir. Amanda estaba en la cocina ayudando a preparar la cena, cuando resonó el sonido de un vidrio rompiéndose. Corrió al jardín y lo encontró caído cerca del invernadero, sujetándose el tobillo con expresión de dolor. «¡Giovanni!», exclamó, arrodillándose a su lado. «¿Qué ha pasado?» «Resbalé», intentó disimular la molestia. «Estoy bien». «No lo estás. Ni siquiera puedes levantarte». «No tienes que preocuparte», respondió, intentando apoyarse en la pierna y fallando. Sin dudar, Amanda pasó el brazo de él por sus hombros y lo ayudó a entrar. Él intentó protestar, pero ella lo ignoró. Dentro de la sala, lo sentó en el sofá y fue a buscar una toalla mojada.
Giovanni la observaba en silencio, y cada gesto de ella, el cuidado, la paciencia, la mirada preocupada, lo desarmaba más. ¿Por qué haces esto?, preguntó él en voz baja. ¿Porque todavía te importo? Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad de la pregunta. Porque todo el mundo necesita a alguien que se preocupe, Giovanni. Incluso tú. Él se quedó mudo. Las palabras eran sencillas, pero lo golpearon de lleno. Cuando ella se arrodilló delante de él para curarle la herida, Giovanni sintió que se le oprimía el corazón. El toque de ella era ligero, pero le hacía sentir un calor extraño. Un calor que no venía de la piel, sino del alma. Amanda terminó de vendar y se levantó, pero él le sujetó la mano. Gracias. No tienes que agradecérmelo, respondió ella. Es lo mínimo que haría por cualquier persona. Pero yo no soy cualquier persona, Amanda. Ella lo miró fijamente, sorprendida. Entonces, ¿quién eres? Él se quedó en silencio, luego susurró. Alguien que ya no sabe quién sería sin ti. El aire se volvió pesado. Amanda intentó apartarse, pero él se levantó despacio, ignorando el dolor, y se puso delante de ella. Por un momento no hubo razón, ni ley, ni lógica. Solo dos corazones que se reconocían. Giovanni, murmuró ella, no hagas esto. ¿Hacer qué?, preguntó él, acercándose. ¿Sentir lo que ya no puedo esconder? Amanda retrocedió un paso, con la mirada temblorosa. Esto está mal. Eres mi marido por obligación, y yo... Se detuvo, con la voz quebrándose. No quiero ser un error más en tu vida. Giovanni le levantó la barbilla con delicadeza. ¿Y si eres el único acierto? Ella lo miró, y por un instante el mundo entero pareció desaparecer. El sonido de la lluvia, el crepitar del fuego, el perfume de las flores del jardín. Todo se disolvió en esa mirada. Pero antes de que sucediera nada, Amanda desvió el rostro y susurró. No estoy lista. Giovanni respiró hondo, controlando el impulso. Le tocó la cara con ternura y dijo, puedo esperar. Amanda lo miró sorprendida. ¿Esperar? Por primera vez en la vida, Amanda. Quiero algo que no puede ser conquistado con poder, dinero o ley. Quiero tu corazón, pero quiero que venga a mí por voluntad propia. Ella sonrió emocionada y respondió con la voz embargada. Entonces, tal vez finalmente estás aprendiendo lo que es amar. Giovanni cerró los ojos por un instante, sintiendo la verdad de esas palabras. El deber todavía lo ataba, pero el deseo, no el físico, sino el de ser digno de ella, comenzaba a vencer. Esa noche, Amanda durmió por primera vez sin miedo. Y Giovanni, acostado solo en su habitación, miró el techo y se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre. La fortaleza que había construido durante tantos años comenzaba a derrumbarse, piedra por piedra, con un nombre grabado en cada rendija. Amanda. El sol nacía perezoso entre las cortinas de la mansión Figueira, derramando una luz dorada sobre el suelo de mármol. Giovanni despertó antes que nadie, como venía sucediendo hacía semanas. Pero esa mañana algo era diferente. El peso en el pecho, esa antigua carga de soledad y autocastigo, parecía más ligera. Como si el simple hecho de saber que Amanda dormía bajo el mismo techo fuera suficiente para transformar el silencio en compañía. Se levantó, se vistió y bajó las escaleras con pasos lentos. El olor a café fresco venía de la cocina, mezclado con el aroma dulce de pan horneándose. Ese perfume, tan banal para cualquier otro, le pareció el anuncio de una nueva vida. Encontró a Amanda arreglando la mesa, concentrada, con el pelo suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. Por un momento, él solo observó, y se dio cuenta de cuánto ella había cambiado todo sin siquiera intentarlo. Antes, la casa era una tumba de recuerdos y protocolos. Ahora, era un hogar. «Es temprano», dijo él con una sonrisa discreta. Amanda levantó la mirada, sorprendida.
Pensé que te habías ido. Decidí no salir tan temprano. Se acercó. El tribunal puede esperar hoy. Ella arqueó una ceja divertida. Giovanni Figueira, el hombre que vive de la puntualidad, faltando al trabajo, eso es nuevo. Tal vez estoy aprendiendo que la vida no cabe en horarios, respondió sirviéndose café. Amanda sonrió, y el corazón de él pareció tropezar. Su sonrisa era lo único que conseguía desarmarlo por completo, sin esfuerzo, sin intención, simplemente siendo quien era. Se sentaron. El desayuno fue ligero, puntuado por pequeñas conversaciones y risas tímidas. Giovanni contaba con un humor contenido sobre los absurdos de ciertos casos que juzgaba. Amanda, curiosa, lo escuchaba con atención, preguntando detalles, riendo de las ironías de la vida real. Era la primera vez que él se permitía mostrar esa parte de sí mismo, el hombre detrás del juez. Cuando ella se levantó para recoger la mesa, él la sujetó por la muñeca, suavemente. Amanda. Su voz era baja, casi un susurro. Gracias por devolverme algo que creí haber perdido. Ella lo miró, confusa. ¿Tú qué? La ligereza de existir. Amanda sintió que se le oprimía el pecho. Yo no hice nada, Giovanni. ¿Hiciste todo? Él sonrió. Solo por ser quien eres. Ella desvió la mirada, avergonzada, y él soltó su mano con cuidado, temiendo que cualquier gesto impulsivo rompiera el delicado encanto que había entre ellos. En los días siguientes, la relación entre los dos creció de forma sutil, casi imperceptible. Giovanni comenzó a invitarla a que lo acompañara a pasear por los jardines después de la cena. A veces caminaban en silencio. Otras hablaban de cosas sencillas, infancia, sueños, miedos. Amanda descubría, poco a poco, al hombre escondido bajo la armadura del juez. Una tarde, decidieron salir de la ciudad. Giovanni había recibido una invitación para dar una conferencia en una universidad cercana e insistió en que ella lo acompañara. Amanda dudó, pero él fue firme. No será un evento formal. Quiero que conozcas el mundo fuera de los muros de esta casa. Ella cedió. Durante el viaje, el ambiente era ligero. El coche seguía por la carretera flanqueada de árboles, el viento jugando con su cabello. Giovanni la observaba discretamente. Había algo en ese contraste entre su dulzura y su fuerza que lo fascinaba. Amanda, por su parte, veía a un hombre diferente al que conoció en el altar, todavía serio, pero ahora con un brillo nuevo en los ojos, algo casi juvenil, como si la vida le devolviera el placer de sentir. En la universidad, su discurso fue impecable. Habló sobre ética, justicia y humanidad. Y cuando pronunció esta última palabra, sus ojos la buscaron entre el público. Amanda lo notó y sonrió, sintiendo que su corazón se aceleraba. Ella sabía que ese discurso no era solo institucional, era personal. Después del evento, caminaron por el patio de la universidad. Amanda miró a su alrededor, encantada con la energía del lugar. Nunca estuve en un lugar así, confesó. Aquí fue donde todo comenzó para mí, dijo Giovanni. Pero mirando ahora, parece que quien yo era se quedó atrapado en el tiempo. Tal vez porque pasaste la vida juzgando al mundo, pero nunca te miraste a ti mismo. Él sonrió de lado. Y ahora estoy aprendiendo. Estás intentando, y eso ya es mucho. Giovanni dejó de caminar y la observó. Me desarma con media docena de palabras, Amanda. Y tú me confundes con cada gesto tuyo, Giovanni. El aire entre ellos pareció comprimirse. Él dio un paso adelante y ella retrocedió, con el corazón acelerado. Giovanni, no voy a forzarte a nada, dijo él con voz firme, pero tampoco voy a fingir que no siento. Amanda respiró hondo. ¿Y qué sientes? Él dudó, buscando las palabras. Algo que no sé explicar. Una especie de paz y tormento al mismo tiempo. Ella se rió suavemente. Parece poesía. Entonces es eso, respondió él.
Te has convertido en mi poesía. Amanda sintió que le brotaban las lágrimas. No digas esas cosas, Giovanni. ¿Por qué? Porque puedo creerlas. Giovanni se acercó despacio hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. La mirada era intensa, pero tierna. Entonces Cree. Amanda cerró los ojos y el beso sucedió. Lento, contenido, pero cargado de todo lo que los dos habían reprimido durante tanto tiempo. Fue como si el mundo entero se silenciara para escuchar solo el sonido de su respiración mezclándose. Cuando se separaron, Amanda aún temblaba. «Esto lo cambia todo. No tiene que cambiar», respondió él. «Solo tiene que ser real». Él la desvió la mirada, sin saber qué decir. Giovanni le sujetó la barbilla, obligándola a mirarlo. «Me he enamorado de ti, Amanda». Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Giovanni, no digas nada ahora. Solo necesitaba que lo supieras». Él respiró hondo. «Pasé años construyendo muros para no sentir. Y cuando pensé que estaba protegido, entraste y derribaste todo». Amanda lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Yo no quería cambiarte». «No me cambiaste», corrigió él. «Solo me mostraste lo que yo era antes de convertirme en piedra». Ella sonrió emocionada y apoyó la frente en la de él. «¿Y qué eres ahora? Un hombre que aprendió que el amor no es una sentencia, es absolución». Amanda dejó escapar una lágrima. Giovanni la secó con el pulgar y la besó de nuevo con ternura. De vuelta a casa, el silencio en el coche era diferente. Confortable, lleno de significados. Amanda miraba el paisaje por la ventana y Giovanni mantenía una sonrisa discreta. Cuando se estacionaron frente a la mansión, ella se giró hacia él. «Giovanni, ¿y si un día esto se acaba?» Él la miró, serio, pero con los ojos llenos de dulzura. «Entonces que termine sabiendo que, por un tiempo, el amor existió, y fue verdadero». Amanda asintió, emocionada. El juez más temido de la ciudad, rendido al amor. ¿Quién lo diría? Él se rió suavemente. «Nadie tiene que saberlo. Basta con que tú lo sepas». Y mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Amanda se dio cuenta de que, a pesar de todo, el destino a veces es generoso. Porque entre el deber y el deseo, el corazón había elegido. Y ella también. El viento de la mañana soplaba suave por los jardines de la mansión Figueira, llevando el perfume de las flores que Amanda cuidaba con tanto esmero. Los pétalos húmedos aún guardaban el rocío de la madrugada, y el sol, filtrado por las hojas, creaba dibujos dorados sobre el suelo. Era una escena serena, casi mágica, como si el mundo entero hubiera decidido desacelerar solo para contemplar ese instante. Giovanni la observaba desde el balcón, apoyado en la barandilla. Había algo hipnótico en la forma en que ella se movía. Con calma, con propósito, con vida. Y él, que había pasado años buscando control, justicia y lógica en todo, finalmente entendía que algunas cosas simplemente no necesitan ser explicadas. Solo sentidas. Amanda se dio cuenta y sonrió. «¿Me estás espiando, doctor?» «¿Doctor?» Él fingió ofensa, bajando los escalones. «Pensé que ya habíamos superado esa formalidad». Ella se rió, divertida. «Lo siento, Giovanni. La costumbre todavía es más fuerte. Espero que un día esa costumbre se convierta en cariño». Amanda desvió la mirada, sonriendo tímidamente. Tal vez ya lo haya hecho. Giovanni se acercó despacio, hasta quedar a su lado. El sol se reflejaba en su cabello y por un instante él quiso detener el tiempo allí mismo. «Las flores están preciosas», comentó. «¿Crecen más rápido cuando hablas con ellas?» «Creo que sí», respondió ella bromeando. «Tal vez porque les digo lo que nadie más les dice, que son fuertes, a pesar de ser delicadas». Él sonrió y su mirada se suavizó. «¿Como tú?» Amanda sintió que su rostro se ruborizaba, pero no desvió la mirada. «Y como tú, Giovanni,
Cuando olvidas que tienes que ser duro todo el tiempo. Las palabras de ella lo golpearon de lleno. Giovanni se rió suavemente, como quien se rinde. Entonces parezco menos juez y más hombre. Últimamente pareces más humano, respondió ella serena. Él respiró hondo, con las manos cruzadas a la espalda, intentando contener el impulso de tocarla. Amanda, a veces me pregunto qué habría sido de mi vida si no hubieras entrado en ella. ¿Y qué habría sido? Un desierto. Miró hacia el horizonte. ¿Y tú? Fuiste el oasis. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pleno, denso. Sus ojos se encontraron y por un instante nada más existió. En los días siguientes, la relación entre ellos maduró de forma natural. Giovanni, que antes solo hablaba de leyes y reglas, ahora se interesaba por las pequeñas cosas que ella decía. Pasaba más tiempo en casa, participaba en las comidas, dejaba la rigidez de lado. Una tarde, Amanda lo encontró sentado en la biblioteca, leyendo un libro de poesía. Ella se detuvo en la puerta, sorprendida. ¿Un juez leyendo versos? Bromeó. Un juez leyendo qué. Giovanni levantó la mirada, sonriendo. El juez está de descanso. Hoy quien lee es el hombre. ¿Y qué descubrió el hombre ahí? Él cerró el libro, pensativo. Que la justicia intenta corregir los errores del mundo, pero el amor es el único que corrige los errores del alma. Amanda sintió que sus ojos se humedecían. ¿Y crees en eso ahora? Creo en ti, y eso es suficiente. Ella se acercó lentamente y él le tomó la mano. Se quedaron en silencio, sintiendo solo la presencia del otro. Un tipo de paz que no se explica, solo se reconoce. Unas semanas después, Giovanni anunció algo inesperado. Amanda, quiero abrir un proyecto en el tribunal, dijo durante la cena. Algo que ofrezca asistencia gratuita a familias necesitadas. Ella lo miró sorprendida. Eso es maravilloso, Giovanni. Pero, ¿por qué esta decisión ahora? Él sonrió. Porque aprendí que justicia sin compasión es solo castigo. Y tú me enseñaste el valor de mirar a las personas, no solo a sus errores. Amanda se llevó la mano al pecho, emocionada. Yo no enseñé nada, Giovanni. Solo viví lo suficientemente cerca para que me vieras. Él le tocó la mano sobre la mesa. Y te vi. Demasiado tarde, tal vez, pero te vi. A la mañana siguiente, Giovanni la sorprendió. Le pidió que se encontraran en el jardín. Cuando Amanda llegó, él estaba de pie frente a una pequeña mesa, con flores frescas y una caja en sus manos. Giovanni, ¿qué es esto? Él sonrió, nervioso. Hace algún tiempo me di cuenta de que nada de lo que viví tiene sentido sin ti. Amanda abrió los ojos de par en par. Giovanni, él abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo de plata con un pequeño diamante. Cuando nos casamos fue por obligación, por un contrato frío e injusto. Hoy quiero pedirte que te quedes conmigo. Por amor. Las lágrimas cayeron sin que ella pudiera contenerlas. Giovanni, La voz le falló. No sé qué decir. Di sí, respondió él con una sonrisa. Solo esta vez quiero oír el sí que realmente viene de tu corazón. Amanda se rió entre lágrimas y lo sintió llorando. Sí, Giovanni. Sí. 1000 veces sí. Él le puso el anillo en el dedo y la acercó para darle un fuerte abrazo. Fue un abrazo largo, de quien entiende que el amor no necesita ser gritado. Se prueba en el silencio, en la presencia, en el cuidado. Giovanni apoyó sus labios en su frente y susurró: Me salvaste, Amanda. Y tú me enseñaste que hasta el miedo puede transformarse en amor, respondió ella sonriendo. Los días siguientes fueron de paz. La mansión, antes fría y vacía, ahora era un hogar. Giovanni se reía más. Amanda cantaba mientras regaba las flores. Y los empleados, antes tensos, ahora se sentían parte de algo más grande. El juez severo se había convertido en un símbolo de bondad y justicia. Una tarde, mientras el sol se ponía, Giovanni y Amanda
Caminaban de la mano por el jardín. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el silencio era la soledad disfrazada?, preguntó él. Lo recuerdo. Pues ahora el silencio a tu lado es la única compañía que quiero. Amanda sonrió. Y pensar que, al principio, apenas podía mirarte a los ojos. Giovanni se rió suavemente. Y yo apenas sabía lo que era el amor. Se detuvieron frente al macizo de rosas, y él la abrazó por detrás, apoyando el rostro en su cuello. Sabes, Amanda, durante años juzgué al mundo pensando que la justicia era castigar. Ahora entiendo que la mayor justicia es amar a quien nos enseña a ser mejores. Ella giró la cabeza y lo miró a los ojos. ¿Entonces finalmente te consideras absuelto? Él sonrió con ternura. Absuelto, sí, pero condenado a amarte para siempre. Amanda se rió, apoyando la frente en la de él. Esa es la única sentencia que acepto. El sol se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado y púrpura. El viento soplaba suave como una bendición. Giovanni y Amanda se quedaron allí abrazados, mientras el mundo alrededor parecía silenciarse en respeto a ese amor improbable. El amor que nació del dolor, creció en el perdón y floreció en la ternura. El juez, que un día creyó ser incapaz de sentir, había encontrado, al fin, su verdad. El amor no debilita, humaniza. Y fue Amanda, la mujer que el destino empujó a sus brazos, quien le enseñó la más difícil de las lecciones. La justicia del corazón es la única que realmente importa. El tiempo pasó como quien no quiere ser percibido. Las estaciones se sucedieron y la mansión Figueira, antes fría, silenciosa y repleta de ecos, ahora era un hogar vivo, lleno de risas, de voces, de sonidos que Giovanni nunca imaginó escuchar allí dentro. El perfume de las flores, el olor a café por la mañana y las risas suaves de Amanda habían llenado cada rincón, expulsando de una vez por todas las sombras del pasado. Esa mañana, el sol entraba generoso por las ventanas, tiñendo el suelo con tonos dorados. Giovanni estaba sentado a la mesa del balcón, revisando algunos papeles, pero sus ojos rara vez salían del punto más hermoso de ese paisaje. Amanda, de vestido claro, caminando por el jardín. Ella llevaba en el vientre el fruto silencioso y sagrado de todo lo que habían vivido. La vida nueva que crecía dentro de ella, prueba viva de que hasta el amor más improbable puede florecer cuando el corazón se rinde. Cuando ella se acercó, él dejó los papeles y se levantó para recibirla. ¿El juez ya está trabajando a esta hora?, bromeó ella sonriendo. Pensé que hoy era día libre. Es día libre. Pero la cabeza de un juez nunca descansa, respondió él con una mirada tierna. Y, además, estoy leyendo algo mucho más importante que un expediente. ¿Ah, sí? Amanda arqueó una ceja. ¿Y qué sería? Giovanni sonrió y apoyó la mano sobre el vientre de ella. El caso más hermoso que la vida me ha dado para juzgar. Amanda se rió a carcajadas, llevándose la mano al rostro de él. Entonces, asegúrate de dar la sentencia correcta. Ya la di. Él besó la palma de su mano. Amor perpetuo. Ella se rió fuerte, y el sonido resonó por el balcón, ligero y cálido como el viento que pasaba. Más tarde, fueron juntos al tribunal. Giovanni le había prometido a Amanda que lo acompañaría en ese día especial. El proyecto que crearon de asistencia jurídica gratuita para familias humildes cumplía 1 año. El auditorio estaba lleno de gente sencilla, con miradas de esperanza y gratitud. Cuando Giovanni subió al púlpito, Amanda lo observó desde la platea, emocionada. El hombre que hablaba allí no era el mismo que ella había conocido tiempo atrás. Ya no había frialdad en las palabras, ni arrogancia en el tono. Había humanidad. Durante mucho tiempo, comenzó él, creí que la justicia era solo aplicar la ley, que juzgar era proteger el orden. Pero la vida me enseñó que la verdadera justicia comienza dentro de uno mismo, que sin compasión toda sentencia está vacía.
El público escuchaba en silencio. Giovanni hizo una breve pausa y miró a Amanda. Hoy hablo como juez, pero también como hombre, porque aprendí que nadie se vuelve mejor castigando a los demás, sino perdonándose a sí mismo. Amanda sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía exactamente lo que esas palabras significaban y de dónde venían. Por la tarde, ya en casa, Giovanni entró en la biblioteca y encontró a Amanda hojeando un álbum de fotos antiguas. Se sentó a su lado, curioso. «¿Qué estás viendo ahí?» «Nuestra historia», respondió ella con una sonrisa nostálgica, intentando entender cómo sucedió todo esto. Giovanni pasó el brazo por detrás de ella y la acercó. «Sucedió porque creíste cuando ni siquiera yo creía. Yo solo seguía lo que el corazón me mandaba, y él es un juez mejor que yo», dijo él riendo. Amanda lo miró con ternura. «Sabes, Giovanni, a veces me pregunto si ese matrimonio forzado no fue, en el fondo, un disfraz del destino». Él inclinó el rostro, curioso, como así. «Tal vez Dios encontró una manera torcida de hacer que nos cruzáramos, porque si fuera de otro modo, yo jamás habría entrado en tu vida». Giovanni se quedó pensativo por un momento, luego respondió con una leve sonrisa. «Y yo jamás habría descubierto lo que es el amor de verdad». Amanda lo abrazó, y los dos se quedaron así durante unos minutos, el tiempo suficiente para sentir que ya nada les faltaba. Al caer la noche, se sentaron juntos en el balcón, observando el cielo. El aire estaba templado, y el sonido de los grillos se mezclaba con el susurro de las hojas. Giovanni miró hacia el horizonte y rompió el silencio. «¿Sabes qué es curioso? Pasé la mitad de la vida intentando juzgar lo correcto y lo incorrecto, y hoy me doy cuenta de que las cosas más importantes no caben en esas categorías». «¿Qué cosas?», preguntó Amanda, apoyando la cabeza en su hombro. «El amor, el perdón, el valor de empezar de nuevo. Ninguna de ellas puede ser probada, pero todas son verdaderas». Amanda sonrió. «La vida te enseñó más que cualquier libro, Giovanni». «¿La vida? ¿Y tú?» Ella levantó el rostro y lo miró con ternura. «Y tú, Giovanni Figueira, me enseñaste que hasta el corazón más herido puede aprender a amar de nuevo». Él le acarició el rostro. «Entonces estamos a mano». «No», Amanda sonrió. «Todavía me debes una cosa». «¿Qué?». Ella señaló el cielo. «Una vida entera para seguir probándome que esto es real». Giovanni se rió y la atrajo para un beso suave, prolongado, sereno. Un beso que no era de pasión impaciente, sino de amor maduro, tranquilo, sólido. El tipo de amor que nace del dolor y florece en la cura. Meses después, en una mañana de primavera, los pasillos de la mansión se llenaron de un sonido nuevo: el llanto de un bebé. Giovanni, con los ojos llorosos, sostenía a su hijo en brazos. Amanda, exhausta y sonriente, lo observaba desde la cama. «Tiene tu mirada», dijo ella. Giovanni sonrió con voz embargada. «¿Y tu corazón?». Amanda lo observó con ternura. «¿Qué nombre le vas a poner?». Giovanni pensó por un instante y respondió: «Gabriel significa hombre fuerte de Dios. Pero, para mí, significa recomienzo». Ella sonrió, emocionada. «Recomienzo es un nombre bonito para un amor que nació del dolor». Él se acercó, sentándose a su lado. El bebé dormía tranquilo en sus brazos. Giovanni miró a su esposa y sintió una oleada de gratitud invadir su pecho. «Cuando te conocí, Amanda, vivía en un mundo de leyes. Ahora entiendo que el amor es la única ley que realmente importa». Ella le sujetó la mano, entrelazando los dedos. «Entonces que el juez siga juzgando», dijo riendo suavemente. «Pero que nunca se olvide de la sentencia que el corazón le dio». «¿Cuál sería?», preguntó él, curioso. Amanda sonrió, mirando al hijo entre ellos. «Amor incondicional, prisión perpetua de ternura». Giovanni se rió, y el sonido de su risa, antes tan raro, ahora llenaba toda la casa. Afuera,
El sol despuntaba de nuevo entre las colinas, iluminando el jardín que Amanda había hecho florecer. Las rosas estaban en su apogeo, vivas y exuberantes, como si celebraran ese amor improbable que había vencido el orgullo, la soledad y el miedo. El juez implacable había sido absuelto por la vida, y más aún por la mujer que le enseñó que el corazón, cuando finalmente se rinde, es el tribunal más justo del mundo. Así, con el hijo en brazos y el amor a su lado, Giovanni entendió lo que había buscado durante toda su vida: la justicia del corazón. Al final, Amanda y Giovanni descubrieron que el amor no nace cuando todo es perfecto, sino cuando dos almas imperfectas deciden permanecer incluso ante el caos. Entendieron que el verdadero sentimiento no exige palabras ni promesas. Se revela en los gestos sencillos, en la mirada que acoge, en la mano que no suelta, incluso cuando el mundo se derrumba. El juez, que antes creía en leyes y sentencias, ahora sabía que la vida solo es justa cuando es guiada por el corazón, y que, a veces, el perdón es el acto de amor más puro que alguien puede ofrecer. Y así, entre el deber y el deseo, entre la culpa y la redención, ellos demostraron que el amor no se trata de vencer o poseer, sino de sentir y transformar. Porque el tiempo borra rostros, la distancia borra recuerdos, pero lo que nace de un corazón sincero resiste a todo, hasta al propio destino. Giovanni y Amanda no fueron solo marido y mujer. Fueron prueba viva de que el amor verdadero no llega cuando lo pedimos, sino cuando más necesitamos ser salvados. Si este contenido te ha atrapado, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.